Ellos dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Dice la Biblia que los demonios también creen y tiemblan. No es que nosotros tengamos una cruzada contra los homosexuales, tenemos una cruzada que tiene Dios contra todo el pecado. No es un problema del homosexual solo, es un problema de cualquier pecado. Ahora, lo que ningún ser humano tiene es derecho a cambiar lo que Dios llama pecado. Y mientras yo veía eso decía, es que la maldad, si lo que se espera que sea luz, porque si tú dices creer en Dios, debe ser un poco de luz, no eres luz. Y ahora, esta otra semana, un sacerdote colombiano, en una reunión de homosexuales, dijo que la Biblia no decía si entre los discípulos había algún homosexual. ¿Se dan cuenta de lo que les digo? Ahora yo quiero que entiendan algo. ¿Por qué es tan serio esto, hermanos? Porque si estas cosas no tienen importancia, entonces toda esta agonía y todo este sufrimiento que experimentó Jesús no sirvió de nada. Si el pecado es algo que no tiene importancia, entonces por demás murió Cristo. Por eso yo me pregunto qué Dios proclama en ellos. ¿De qué Jesús están hablando? ¿Qué Biblia? Si es que leen alguno, ellos leen. Y ya les digo, no es un problema solo con el homosexual, es un problema con cualquier pecado. Porque la Biblia es clara y dice, Él murió por nuestros pecados. Para eso vino Jesús. Para darnos la posibilidad de vivir una vida diferente, porque es posible. Nosotros como ovejas de Dios a veces caemos, pero nos levantamos. Como alguien dijera, una oveja en el fango cae y se levanta, pero un puerco cae en el fango y se revuelca. ¿Actuamos como ovejas o como lo otro? Ahí está la misión de Cristo. Ahora quiero que sigamos observando. No solamente vino a morir antes de ser exaltado, sino que además fue rechazado. Dice el verso 1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Uno pensaría que las personas recibirían con beneplácito las buenas nuevas de Dios, pero jamás lo han hecho. Usted puede estar en un lugar estudiando y ser un joven o una joven bien popular. En cuanto se le ocurra hablarle de Jesús a los demás, va realmente a entender las palabras de Cristo cuando dijo, no te van a oír, no los van a oír porque ustedes no son del mundo. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Sin embargo, eso no puede quitarnos la responsabilidad que tenemos de hablar de Jesús. Cuando Isaías escribió sobre el siervo de Dios, proclamó un evangelio de liberación. Él dijo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y él esperaba una respuesta de fe. Tristemente, el resto de los versículos revelan que el pueblo tenía muy poca fe. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Tristemente, Israel esperaba un conquistador poderoso, un paladín que interrumpiera o que irrumpiera en las puertas del enemigo, que guiara a toda la nación a la libertad política en una victoria relámpago. En lugar de eso, el brazo del Señor se manifestó por un libertador de una clase totalmente distinta, muy diferente. En otras palabras, Jesucristo no encajaba en el molde que ellos tenían. No encajaba. Y por eso le rechazaron. Quiero que observen, hay varias cosas que nos dice este pasaje. En primer lugar, el abolengo de Jesús no tenía nada de impresionante. Nada. Desde su niñez, aquí menciona renuevo, no había nada que le distinguiera del ciudadano común. Era un niño como otros, excepto la gran capacidad para entender el mundo espiritual.
la palabra, las escrituras, ya que podía disertar con los maestros, allí los religiosos, de una manera tremenda, pero aparte de eso era un niño como otros. En realidad, ellos esperaban algo diferente. Sin embargo, dice la palabra que vino como de tierra seca. Parecía una hierba mala, sin importancia, que luchaba por la vida en el desierto de Judá. Hoy en día el hombre es el mismo, sigue teniendo sus expectativas acerca de Jesús y de Dios. Y cuando no la encuentran en la Biblia, porque Dios no se conforma a sus ideas, crean su propio Dios y crean su propio Jesús. En segundo lugar, en cuanto a su apariencia física, dice la palabra, no hay parecer en él ni hermosura. Él no era un individuo impresionante como un príncipe encantador. No tenía ese carisma político que podía atraer las miradas de otros. Más bien fue un hombre solitario, pero con un conocimiento muy profundo del quebrantado corazón humano. Un hombre con una compasión extraordinaria. Sin embargo, ese no era el tipo de líder que ellos estaban esperando. Por eso dice la palabra que fue despreciado y desechado de los hombres. Se burlaron de él. Varón de dolores, porque el dolor marcó su vida. Un hombre experimentado en quebranto. Y dice la Biblia que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Estuvo entre nosotros. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Sin embargo, Jesús siguió adelante con su misión. Y ya a partir del verso 4 al 6 nos habla de su agonía, de su expiación. Dice la palabra, ciertamente, o sea, délo por seguro, ocurrió así. Llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Quiero que observen, aquí dice que llevó en nuestras enfermedades. ¿Hay sanidad en la expiación? Sí. Pero ¿significa esa sanidad que nunca nos vamos a enfermar mientras estemos acá en la tierra? No. Los grandes beneficios de la expiación de Cristo en cuanto a la sanidad será en la eternidad, cuando tengamos nuevos cuerpos. Cuerpos, por tanto, no están sujetos a la enfermedad. ¿Significa eso que hoy no podemos orar por sanidad? Sí. Pero no debemos tomar la palabra y torcerla para decir que Dios siempre tiene que sanarme de toda enfermedad. Si así fuera, nadie moriría, ¿verdad? Sin embargo, el énfasis aquí no está en la sanidad física, sino en la sanidad espiritual. La palabra de Dios habla de que todo lo que él sufrió fue por nuestras rebeliones. Dice, molido por nuestros pecados. Esto habla acerca de la clara obra expiatoria de Jesucristo. Esto nos está recordando que él se convirtió en nuestro sustituto. Esto nos está diciendo que aquel lugar en la cruz donde él murió le correspondía al hombre. En otras palabras, él ocupó mi lugar. Allí tenía que estar yo. Allí debías estar tú, porque tú eres el culpable. Yo soy el culpable. Todos somos pecadores. Muchas veces miramos el pecado de otros, pero la Biblia es clara, dice, por nuestros pecados. Dice, nuestras rebeliones. Si todavía hay alguien ahí en la congregación que piense de una manera tan necia y diga, eso no me incluye a mí, observe lo que dice el versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Saben? A veces las ovejas se apartan de la manada y se pierden. Así somos nosotros.
Tenemos una naturaleza inclinada al mal y muchas veces nos dejamos llevar. Ahora yo quiero que usted observe, ¿hay aquí alguna excepción a la regla? No, el profeta dice, todos nosotros. Y vuelve a decir, cada cual. Está generalizando. Nosotros nos hemos descarriado del todo, recalcitrantes como ovejas insensatas, olvidadizas que pastan y salen del potrero sin atender la voz del pastor que las llama. Por tal autonomía nos descarriamos y caemos en riesgo, en peligro. El siervo ha sido hecho para responder por ese descarrío. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. La palabra dice, cada cual se apartó por su camino. Y es interesante cuán sabio se cree el hombre, porque cada uno traza su propia senda y dice, esto es lo que me conviene y esto es lo que me va a llevar al cielo. O sea, su propio cielo. La Biblia dice que solo hay un camino. Ese es Jesús. Pero qué bueno es saber que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El hombre tiene la opción de creer en ese Cristo y aceptar su sacrificio, su pago, por sus pecados pasados, presentes y futuros. Vivir con el perdón de Dios, saber que Él pagó por todos mis pecados y que por primera vez yo puedo tener paz. O decidir vivir de espaldas a Dios y enfrentar las consecuencias de esa necia decisión. Ahora quiero que sigamos observando cuando Él se sometió. Su sumisión también nos habla este pasaje. A partir del verso 7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Y es curioso porque cuando estamos angustiados y afligidos, muchas veces a nosotros, los seres humanos, se nos desboca la lengua y decimos cosas que no debemos decir. Sin embargo, él asumió una postura de total silencio. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. ¿Usted entiende eso? A mí me cuesta trabajo comprenderlo en magnitud, la magnitud de lo que nos está revelando la palabra. Sobre todo cuando nosotros estamos hablando de una persona teándrica. ¿Qué es teándrico? Una persona que es a la vez Dios y es a la vez hombre. Que aquel que vino a morir fue y es, como dice la Biblia, Dios manifestado en carne. Y sigue siendo Dios hoy, pero es el único hombre, escuche esto, el único hombre glorificado que está en el cielo. El primero que llegó glorificado al cielo. Porque sigue siendo en el cielo Dios y sigue siendo hombre, con un cuerpo glorificado. Es como cuando uno mira a la persona de Jesús, es como Dios uniéndose al hombre para siempre. Y esa unidad, o esa, como dice en teología, unión hipostática de dos naturalezas en una sola persona, constantemente nos está recordando los extremos hasta donde Dios fue para alcanzar la reconciliación con nosotros. Por eso rechazo toda idea teológica que algunos presentan, aunque sean los más respetados teólogos, de que Cristo solo murió por unos. Hay un problema en eso. La Biblia enseña que el pago de Dios fue por todos. Ahora, no todos disfrutan de esa bendición porque no todos creen. Dice la palabra que Él fue, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, o sea, murió. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Verso 9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Y nos recuerda aquí el profeta, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Qué tremendo, hermanos. Se supone que cuando hacemos cosas malas y sufrimos, estamos recogiendo la amarga cosecha de nuestras decisiones necias. Pero ese no fue el caso de Jesús. Sin embargo, Dios lo hizo pecado en el sentido de que lo trató como si fuera un pecador.
descargó en Él toda su ira. Dice la Biblia que el que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado. Mientras más lo pensamos, más se nos debe conmover el corazón. Yo creo realmente que a veces los cristianos no nos tomamos el tiempo suficiente para estudiar a profundidad el sacrificio de Cristo. Ese es el corazón de nuestra fe. Esa es la base de todo en nuestra vida cristiana. Y cuando uno se pone a analizar todo lo que esto implica, más nos sentimos que no merecemos lo que Él hizo por nosotros. Ahora, la Biblia habla de que Él fue, en último lugar, exaltado. Dice del verso 10 en adelante, con todo esto. ¿Con qué? Con todo lo que había pasado y con toda la santidad que había en su vida, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Aquí hay una pregunta que no podemos evitar. ¿Por qué el Padre quiso quebrantarle y someterle a tal padecimiento? ¿Por qué el Padre permitió que su amado Hijo sufriera de semejante forma? ¿Qué clase de Dios haría eso? La respuesta es esta. La clase de Dios que nos amó tanto que haría hasta lo imposible para librarnos del castigo. El Dios que quiere justificarnos y quitarnos la culpa. El Dios que quiere hacernos libres del pecado y la muerte. Por eso cuando hoy, después de haber conocido a Cristo, no vivimos una vida libre y nos comportamos como esclavos, estamos haciendo vano el sacrificio de Jesús. Por eso dice la palabra en Romanos, no sirváis al pecado, pongan sus miembros para servir a Cristo. Por eso Dios se agradó con el siervo, este siervo hijo, este Jesús que tenía el mismo deseo que su padre, aquel padre que dijo del hijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Dice la palabra que también cuando el hijo termine su horrible humillación, o terminó su horrible humillación, recibirá una gloriosa exaltación. La palabra de Dios se propone que el siervo que lo dio todo, ahora lo va a recibir todo. La palabra dice en Efesios capítulo 1, verso 10, Efesios 1, verso 10, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dice, reunir todas las cosas en Cristo. Él es el centro, Él es el núcleo, Él es la clave. Verso 22, y sometió todas las cosas bajo su pie, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Colosenses capítulo 1, verso del 17 hasta el 20. Colosenses 1, del 17 hasta el 20 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Qué tremendo, hermanos. Aquí se nos está hablando de la exaltación del Señor Jesucristo. Dice claramente la Biblia que Cristo derramó su vida y la derramó hasta la muerte. Por eso verás recompensa.
verá justificado a muchos y verá además la bendición de ver muchos pecadores redimidos. La cruz es y seguirá siendo el punto de enfoque de la fe. ¿Cómo puede algo que originalmente acarreaba tal reproche y vergüenza convertirse en símbolo de la victoria gloriosa? Los apóstoles pueden responder por nosotros estas palabras. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, verso 24, podemos leer lo que nos dice la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24. Dice la palabra del Señor: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Y en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, verso 18, también podemos leer lo siguiente. Primera a los Corintios, capítulo 1, verso 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, poder de Dios. ¿Saben? En realidad Isaías 53 nos describe parte de esa cruz, pero ese mensaje usted lo comparte con mucha gente y para ellos dice la Biblia que es que locura. Estás loco. Lo que estás hablando es locura, no tiene sentido, eso no, estás loco. ¿No le han dicho eso a usted? Algunos quizás se callan y dicen: yo no puedo hablarle a la gente, van a pensar que estoy loco. Bueno, dice Pablo que para nosotros es poder de Dios. Ahora, ¿cómo yo sé que es poder de Dios? ¿Cómo yo sé que no es locura? Porque ese poder de Dios me transformó, dice la palabra, porque dice allí en Romanos, en el capítulo 1, verso 16, lo siguiente. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Sé que es poder de Dios, que no es locura, porque alguien me habló, yo creí en ese mensaje y Él cambió mi vida para siempre. Eso no lo hace otra cosa. Ese cambio lo produjo Dios. Usted puede llevarme mañana y tratar de amenazarme con que me va a quitar la vida para que diga que es mentira, y no puedo decirlo. Por eso un cristiano verdadero